Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a hablar sobre los pilares de la programación orientada a objetos. Lo que vamos a ver en este pequeño video es una pequeña introducción, una explicación teórica, aplicación práctica en Java NetBeans, junto con una conclusión de lo que es la programación orientada a objetos. Como introducción tenemos que la programación es el proceso de diseñar e implementar un conjunto de instrucciones para realizar ciertas tareas informáticas. La programación orientada a objetos la podemos asimilar o imaginar como todos aquellos objetos de la vida real, como personas, vehículos, entre otras cosas, las cuales tienen ciertas características y acciones. Por ejemplo, si tomamos a una persona, sus características serían el nombre, edad y estatura, mientras que las acciones a realizar serían correr, caminar, leer, entre otras. Si se han preguntado qué es lo que hace la programación orientada a objetos que sea tan poderosa o tan utilizada, pues la respuesta es sencilla, son sus cuatro pilares esenciales, los cuales son la abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En este caso, la abstracción se trata de identificar las características y comportamientos relevantes de un objeto para crear una representación simplificada de él, enfocándose principalmente en lo que es importante para el contexto del programa, que en este caso serían las características y comportamientos que se van a llegar a convertir las características en atributos y los comportamientos en métodos. El encapsulamiento, como bien lo dice, es encapsular o proteger los datos para que estos sean accesibles o no accesibles según la programación que estemos realizando. Por parte de la herencia, lo que nos ayuda es la reutilización de código y establecer relaciones jerárquicas entre clases, creando un tipo de estructura como de árbol en la que las subclases se enredan de sus superclases o clases padres. Se utiliza muy comúnmente para poder repetir código y heredar rasgos de otras clases, mientras que el polimorfismo lo que nos ayuda es de que un objeto puede tener múltiples acciones. Básicamente la capacidad de un objeto de ser tratado como un objeto en su propia clase o de una clase padre, lo que facilita la flexibilidad y reutilización de código. Podría ser como un mismo nombre con múltiples formas de usar. Entre ejemplos prácticos de la programación orientada a objetos, vamos a ver lo que es la abstracción. En este caso vamos a usar para la abstracción una clase en Java, la cual será llamada clase vehículo. Como podemos ver acá tenemos nuestra clase vehículo. Es una clase abstracta en lo que es abstract. Lo que hicimos acá fue abstraer las características del objeto vehículo, las cuales serían marca, año y tipo. En este caso marca sería de tipo string, año de tipo int o entero y tipo de tipo string. Como bien sabemos, estas características dentro de nuestra programación se volvieron atributos de la clase vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las características de nuestro objeto al momento que estemos trabajando en nuestra clase Java van a pasar a ser atributos. Luego tenemos lo que es la abstracción de los métodos o acciones a realizar del objeto. Lo que hicimos aquí fue abstraer o tomar los comportamientos del objeto vehículo. En este caso sería acelerar, avanzar o frenar, que es lo que hace el vehículo comúnmente o son las acciones que realiza el vehículo. Junto con ello también vemos de que estos comportamientos se convirtieron en métodos de nuestra clase vehículo. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento acelerar ahora es un método de nuestra clase vehículo y como estamos haciendo la abstracción, este método, pues obviamente usamos lo que es el abstract voy a acelerar, abstract voy a avanzar y abstract voy a frenar. Acá podemos ver que entonces las características se convierten en atributos y las acciones se convierten en métodos. Luego vamos a ver también lo que es el encapsulamiento, la protección de los datos, entre otros. Igualmente vamos a usar lo que es una clase, en este caso sería la clase cuenta bancaria que tenemos creada por acá. En esta clase cuenta bancaria, nuevamente tenemos lo que es nuestra clase pública cuenta bancaria. Tomamos las características de la cuenta, que en este caso sería el saldo que va a tener la cuenta. Para poder trabajar en lo que es el encapsulamiento necesitamos de dos simples modificadores de acceso, que serían private, public, y como extra estaría el protect, que es para protecciones. Los atributos se declaran private y se accede a ellos mediante gets y sets. Esto es algo muy importante de conocer para los atributos. Siguiendo con el ejemplo, vamos a trabajar lo que es nuestro atributo saldo con nuestro método getSaldo. En este caso, pues como podemos ver, el getSaldo ha sido creado junto con su ser para nuestro atributo. Estos serían los get y ser del atributo. Luego tenemos un método el cual va a ser depositar. En este caso, este método depositar sería la acción a realizar del objeto. En este caso, utilizamos un if para que el monto sea mayor a 0 y luego el saldo se sume junto con el monto que ya tenemos en la cuenta. Acá aplicamos los conceptos de encapsulamiento, el cual sería privatizar nuestro atributo, generarle get y ser para la protección. ¿Y para qué nos sirven los get y ser? Es para poder leer y escribir nuestros atributos. Y con su método depositar, que sería la acción. Este método pues obviamente sería público para que podamos tener acceso a él desde otro tipo de clases. Muy bien, ya habiendo hablado de lo que es la abstracción y el encapsulamiento, vamos a trabajar con lo que es el tipo de herencia. En herencia es importante conocer que tenemos lo que es la clase padre y la clase hijo. La herencia lo que permite es que una clase hija adquiera atributos y métodos de otra clase, promoviendo la reutilización de código. Comúnmente se usa la palabra extends para saber que esta extiende de otra clase. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a usar lo que es una clase animal. Como podemos ver acá, creamos nuestra clase pública animal, que en este caso sería nuestra clase padre.
Luego hicimos un método el cual se va a llamar hacer sonido, un método void hacer sonido con un system.out.ln, el cual es un sonido genérico. Como esta es nuestra clase padre, pues creamos una clase hija que se llama perro. Como podemos ver acá, esta clase perro extiende de la clase animal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la hija de la clase animal. El extends es lo que acabo de comentar, que lo usamos para saber que extiende de la clase padre. Este método void de hacer sonido es una reutilización del código de la clase animal. Luego, prosiguiendo con el otro pilar de la programación orientada a objetos, vamos a trabajar con lo que es el polimorfismo. Vamos a trabajarlo dentro de nuestra clase animal. En este caso, pues estamos declarando un nuevo objeto de animal que se va a llamar mi animal, que va a ser igual a new perro. En este caso, es el polimorfismo donde perro es un animal. Como podemos ver, tiene un mismo nombre, pero con diferente acción, por así decirlo. Y luego lo que estamos haciendo acá es que mi animal puede hacer un sonido. Estamos reutilizando el código de la clase padre. Este método es escrito para el sonido del animal perro. Esos serían los 4 pilares aplicados en lo que es la programación orientada a objeto en Java. Vamos a ver lo que es también un poco de lo que es las conclusiones. Conclusiones, pues tenemos que cada uno de los pilares es importante para llevar a cabo la programación orientada a objeto como tal. A lo largo de este recorrido hemos explorado los 4 pilares fundamentales. Lo que nos queda es que la abstracción nos enseñó a simplificar problemas complejos modelando solo lo esencial mediante clases y objetos. El encapsulamiento nos mostró la importancia de proteger los datos exponiendo solo lo necesario a través de métodos controlados, mientras que la herencia nos permitió reutilizar el código y organizar jerarquías lógicas entre clases, y el polimorfismo nos dio la flexibilidad de que un mismo método se comporte de manera diferente según el contexto. Entre lo que es las dificultades para poder aprender la programación orientada a objetos, se podría denominar que entender la abstracción a veces es un poco difícil, ya que es confuso decidir qué atributos y métodos deben incluirse en una clase. También para el encapsulamiento, saber cuándo usar el private o public no siempre es intuitivo, sino que se debe seguir ciertas reglas de ocultar todo lo que sea posible. También tenemos como, por ejemplo, evitar lo que es el abusar de la herencia. Sería priorizar la composición sobre la herencia, tener un lugar de sí en un lugar de no. Y dominar el polimorfismo, pues puede ser comprender cómo un mismo método puede tener múltiples acciones e implementaciones. Esto actualmente requiere de una práctica muy cotidiana, ya que se necesita saber de que un tipo de clase puede, perdón, que un tipo de objeto puede tener varias acciones. Para aprender programación orientada a objetos es como construir un Lego. Al principio las piezas pueden parecer desconectadas, pero al aplicar estos pilares todo encaja para formar sistemas robustos.